Tenemos con nosotros a María Negroni, poeta, ensayista, novelista, traductora y profesora universitaria. Bienvenida al Instituto Cervantes de Dublín. Muchas gracias. En tu literatura se repiten en varias ocasiones la palabra isla, que además es la misma palabra que da nombre al festival literario que se está celebrando aquí, en el Instituto Cervantes, y del que formas parte activamente. ¿Qué te sugiere esta palabra? ¿Qué hay detrás de esta palabra isla? Bueno, la palabra isla es casi como un sinónimo de la poesía, porque la isla en general, al menos imaginariamente, sugiere un territorio rodeado por agua, un territorio aislado, como dice, aislado, tiene la palabra isla adentro, y sugiere un territorio virgen, lleno de posibilidades, vacío, ¿no? Una isla es también como un cuerpo. Podríamos decir que las personas somos islas rodeadas de muerte, en realidad. En ese espacio que está, digamos, como aislado, es posible crear mundos. La isla es como una miniatura de un gran continente. Y en esa miniatura es como también el poema, que es pequeño, es como un universo pequeño, pero abierto a infinitas posibilidades. Eso es para mí la isla, y uno de mis primeros libros se llama Islandia, que es el territorio de la isla, como uno dice Disneylandia, el país de Disney, ¿no? El país de la isla, ¿no? Que escribí hace mucho tiempo y que fue, digamos, un viaje, ¿no? Que también fue un viaje, una especie de tributo a Borges, que amaba la literatura islandesa. Pero, claro, en mi caso hice una especie de mezcla, porque mezclé, digamos, ese tributo a las sagas islandesas con el viaje de una mujer contemporánea a otra isla, que en este caso era Manhattan. Y relacionado con eso también has mencionado el principio de lo femenino en la poesía y en la literatura fantástica. ¿Cuál es su verdadera dimensión e importancia? Bueno, yo esto daría para una para mucho, imagino, ¿no? Pero podríamos sintetizarlo diciendo que la literatura fantástica, como en la literatura gótica, de la cual el fantástico es una deriva, y en la poesía hay un principio de insubordinación frente al pensamiento racional, luminoso, solar, de la razón y del orden. Entonces, a mí me parece que en esos géneros, igual que en la poesía, digamos, hay como una especie de surgimiento desde abajo, de un principio que viene como a erosionar o a corroer el principio de la luz. Y eso podríamos sintetizarlo diciendo que es el deseo. Y el deseo, como principio insubordinado, digamos, es para mí femenino. Y si tú te fijas en las grandes obras de la literatura fantástica o gótica, siempre lo que está abajo, ¿no? Lo que está en las criptas, en los subsuelos, siempre tiene que ver con el principio de lo femenino, con la noche, con el cuerpo, con el deseo, básicamente. Y con la poesía sucede lo mismo. Por eso la poesía es tan importante, porque ahí es donde la palabra cobra, digamos, su mayor carga anti-autoritaria, digamos. Y relacionado con esto, con el papel de lo gótico, ¿consideras que todavía está, cómo decirlo, en la actualidad de la literatura latinoamericana, lo gótico, que todavía se sigue recurriendo a él? Sí, lo gótico, es decir, no como se lo escribió, digamos, en el siglo XVIII inglés, pero sí tiene una presencia, dado que el deseo y lo nocturno y lo que se escapa al mundo de la razón no va a dejar de existir jamás. Entonces eso se va como mudando y va tomando nuevos rostros y nuevas expresiones. El fantástico latinoamericano del siglo XX es una deriva directa del gótico inglés. Directa, Yo tengo un libro escrito que se llama La Galería Fantástica, donde, trato de probar esta premisa, ¿no? Y lo mismo está presente
en la producción cinematográfica, el neogótico, ¿no? Hay montones de, digamos, incluso, por ejemplo, te podría decir que está presente en el cine negro norteamericano de mitad del siglo XX, el gótico. No te olvides que los directores norteamericanos que hicieron el film noir, el cine negro, son los expresionistas alemanes que venían huyendo del nazismo y que se reinventaron en Hollywood. Así que el gótico está así, muy presente, con otros rostros y otros nombres, pero sigue vigente. Cuando escribes, ¿lo haces desde la experiencia o desde lo que no conoces, desde lo desconocido? Siempre he pensado que la poesía es una especie de epistemología del no saber. Es decir, que uno para escribir tiene que ir a lo que no sabe. Porque, como dice ese crítico inglés George Steiner, ¿no? Él lo dice de esta manera, dice, la belleza tiene que ver con la ruptura de lo sabido, ¿no? De lo convencional. Entonces, si tú vas a repetir algo que sabes, no se produce ningún efecto estético, ¿no? El efecto estético se produce, digamos, con la pregunta sin su respuesta. Entonces, sí, la escritura viene del lugar de lo que se desconoce. Y en todo caso, el trabajo, me parece, del poeta o la poeta es ahondar en ese desconocimiento, porque siempre se puede ir más abajo, siempre se puede, como diría Beckett, el irlandés, se puede fracasar mejor. Fracasar de nuevo, fracasar mejor. Eso. Hacer referencia, ¿cuál crees que es el paraíso de un poeta? Y una pregunta un tanto más personal, ¿cuál sería tu paraíso como poeta? Lo primero que me viene a la cabeza es decirte que el paraíso sería una biblioteca, ¿no? Porque en realidad los libros, en mi opinión, no son como conversaciones de los libros, digamos, que están escritos por otros autores, son como conversaciones de otras almas, ¿no? Entonces, una biblioteca sería como el lugar, digamos, paradisíaco por excelencia. Y en lo personal creo que sería la misma respuesta, porque es como, o sea, yo pienso que escribir y leer son como la misma cosa. Casi te diría que la carrera literaria de lector es la carrera literaria más difícil, saber leer, ¿no? Entonces, creo que sí, que no sé si está mal decir esto, pero con los libros soy absolutamente feliz. No, es perfecto, de hecho, imagino que es perfecto, claro. Sí. Y bueno, ya para concluir, llevas unos cuantos años ya residiendo en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. ¿Hay alguna marca de esta estancia en esta ciudad en alguna de tus obras? ¿O crees que te ha influido de alguna manera especial o particular? Sí, creo que me ha influido mucho. Yo llegué a Nueva York en el año 85, tengo 2 etapas ahí, con una etapa en Buenos Aires en el medio. En Nueva York sí me dio vuelta la cabeza, ¿no? Fue una ciudad que me pasé 10 años descubriendo, explorando. Estaba absolutamente fascinada por la ciudad en la primera década, mientras era estudiante. Era otra Nueva York también, yo era otra persona. Hoy por hoy la ciudad me resulta un poco menos interesante que lo que me resultaba en los años 80. Es una ciudad que se ha, como dicen en inglés, gentrified, ¿no? Se ha como gentrificado, no sé cómo se dice en español. Es una ciudad más pulcra, más limpia, más rica. Me gustaba más antes, cuando era más sucia, había más abismal, una ciudad más abismal. También intuyo que antes todavía conservaba el encanto de resultar una ciudad inabarcable, ¿no? O sea, con un volumen de actividad cultural, sí, de siempre cosas interesantes que poder hacer, y poco a poco al ir descubriendo esas cosas, imagino que aunque se vaya disfrutando igual que antes, claro, tal vez pierda un poco de encanto. Puede ser, sí, pero también se ha transformado en una ciudad un poco más homogénea, muy rica, como un shopping mall, ¿no? Así, ¿no? Un gran almacén.
una tienda así como muy rica, muy que antes tenía como más, incluso los barrios donde los artistas se van moviendo, ¿no? Ahora se han ido a Brooklyn y ahora Brooklyn es como el nuevo Manhattan. Entonces me resulta menos interesante, pero de todas maneras es una ciudad que me ha dado muchísimo y que volvería a hacer la misma experiencia, ¿no? Y además, bueno, además de todo el tema que se está hablando en este festival, ¿no? El desfasaje, el salirse del lugar, el correrse de sitio, eso ha sido fundamental para mí porque me ha permitido, digamos, tomar una actitud como desmarcada frente a mi propio medio, que es el medio argentino, ¿no? Entonces me ha dado mucha libertad. Creo que soy un poco en Argentina una escritora así medio inclasificable, ¿no? Que me muevo como siempre, como corriéndome de los géneros, y eso es algo que me dio la ciudad, es como que me legitimó eso, la ciudad. Y entonces es fundamental, ¿no? Sí, es una cierta libertad también, ¿no? Total, que no sé si la hubiera tenido de haberme quedado en Buenos Aires, ¿no? Así que bueno. Muy bien. Así. Pues una vez más, muchísimas gracias por esta entrevista y por estar aquí. No, gracias a ti y gracias a ustedes y al Instituto Cervantes. Muy bien, gracias.